Hola, ¿cómo están, estimados, estimadas estudiantes de trabajo final? Este video es para presentar un foro que va a ser estratégico en la etapa final de nuestra cursada. Ustedes ya saben que todo el trabajo de clarificar cuál va a ser el tema, clarificar cuál es la motivación personal, académica, artística que me lleva a ese tema. O sea, el trabajo 2, el trabajo uno, la exploración bibliográfica, todo eso tiene como meta poder construir un plan de escritura. Un plan de escritura en donde quede claro cuál es la temática a desarrollar, cuál es el objetivo y cuáles son las secciones que tiene, que va a tener, es un futuro, es un trabajo práctico hecho de promesas, em, va a tener mi tesis. Bien, y este es el foro del pretrabajo 6, que es el momento donde ustedes exponen cuál podría ser el esquema de su tesis, lo discutimos, si tienen dudas lo consultan, bien, y lo conversamos. En los sincrónicos, las comisiones que les tocan sincrónicos y por el foro todos. Bien, bueno, acá les voy a presentar dos cosas. Primero, tener en cuenta cuál es el objetivo del trabajo 6, que es el que acabo de decir, y cuál es la estructura. Ustedes tienen que armar un gran índice en el trabajo práctico número 6, un gran índice con las secciones que ahora vamos a ver juntos. Bien, pero ese índice no es un índice pelado, es un índice que tiene en cada una de las secciones, por lo menos, puede tener más, pero por lo menos tiene un párrafo, miren acá, una breve redacción de qué es lo que piensa hacer en esa sección y con qué elementos. ¿Bien? O sea, tiene un párrafo en donde ustedes dicen, en esta sección voy a desarrollar tal idea, voy a analizar tal cuestión, voy a trabajar tal presupuesto. Bueno, muy bien. ¿Por qué digo que puede tener más? Bueno, ya se van a dar cuenta. Hay secciones, por ejemplo, el estado del arte, que ustedes entregaron o están entregando en estos días. El estado del arte, por ejemplo, lo tienen escrito, ¿sí? Porque lo escribieron para un trabajo práctico. La temática, la justificación, la motivación de la investigación también lo tienen escrito, ¿bien? O sea, lo que tienen escrito va entero y lo que no lo tienen, porque es lo que ustedes planifican hacer en un futuro, eso lo prometen claramente en un párrafo. Bien, vamos a ver. Bueno, la tesis de ustedes va a tener un capítulo o una sección. Cuando digo capítulo me refiero a sección, después lo llamamos como queremos, ¿bien? Un capítulo introductorio, donde van a presentar el tema, donde va a haber una justificación del tema, eso ya lo hicieron en trabajos prácticos. Va a haber un objetivo central del texto, ¿bien? Si ese objetivo central del texto es de carácter patrimonial o es de carácter, como la mayor parte de ustedes, eh, de construir una interpretación, bien, sobre un determinado repertorio, ahí lo explican, pueden dialogar con la tesis concierto ahí, bien. Y el estado del arte, esto ya lo hicieron, y el marco epistemológico es justamente, bueno, cuáles las disciplinas que están operando en tu tesis. Es un trabajo de interpretación, bien, en donde la historia, el análisis, funcionan como saberes de referencia para la interpretación, o es una tesis eminentemente histórica, o eminentemente de análisis musical, o eminentemente de sociología de la música, o de estética. Bueno, de qué ámbito, ¿sí? Es tu tesis. La gran parte de las tesis de ustedes son tesis de teorías de la interpretación, ¿bien? Bien, de curaduría de la propia interpretación, en donde los otros saberes
el análisis, la historia, el análisis textual para aquellos que tienen texto, la gente de canto. Eso es saberes de referencia que están al servicio de la construcción de una interpretación. Bien, bueno. Después tienen los capítulos propiamente dichos, un capítulo 1, un capítulo 2, un capítulo 3 o sección 3, es lo mismo. Y acá tienen que poner el tema, cuál va a ser el tema de ese capítulo, ¿sí? Y cuáles son los subtemas de ese capítulo. Algo muy, muy, muy importante es la claridad y la estructura lógica de la exposición. Bien, en este caso, de la enunciación. Por eso es importante 2, capítulo 1, 2.1, ¿sí? 2.2, 2.3. Y tiene que verse cómo esto tiene una articulación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de fantasía o ejemplos reales, ya vamos a ver. Bien, probablemente esto tenga 3 capítulos, tal vez un capítulo vinculado a cuestiones históricas o estéticas, ¿no es cierto? El movimiento del impresionismo francés y su herencia en la música argentina y bueno, hay un capítulo. Después un capítulo 2 mucho más concreto, ¿no? La herencia de la música francesa en las obras de Alberto Williams y hablo en general de su estética, etcétera. Bien, esto lo estoy inventando en el momento. Después tengo unos ejemplos preparados abajo. Y después, si va a ser una tesis de interpretación, porque ustedes van a hacer todo esto para interpretar, ¿no es cierto? Tal vez incluya un capítulo más donde analizan las obras concretas que ustedes van a interpretar. Después, el último capítulo puede ser un capítulo vinculado con la interpretación, ya no con la estética y la historia, ya no con el compositor y las obras en general, sino las obras interpretadas. Pueden ser interpretadas por otros en primera instancia y ustedes analizan ahí cómo otros han interpretado el repertorio, pero también puede ser, o está bueno que incluya, además de eso, una parte B, en donde ustedes explican cómo montaron la propia interpretación con estrategias de autoetnografía, tal como aparece descrito en nuestro programa, a partir del texto de López Cano. Bien, por eso acá en un último capítulo, sea el 3 o el 4, no importa, un último capítulo de una tesis de la interpretación, bien, dedicada a la construcción de la propia propuesta como intérprete musical, ¿bien? Y puede servirse de los desarrollos de lo planteado en los capítulos anteriores. Por ejemplo, si ustedes en un capítulo anteúltimo desarrollaron un estudio de las obras desde el punto de vista morfológico, estético, estilístico, o sea, la descripción de la obra y después quieren en el último capítulo el relato autoetnográfico de cómo ustedes a esa obra que ya la analizaron en su universo de composición deciden hacerla en su contexto de interpretación, bueno, fantástico. Bien. Después una conclusión, esto tiene que tener, toda tesis tiene que tener una conclusión. Ustedes acá simplemente prometen algunas cuestiones generales, ¿no? La conclusión debe retomar el tema central y su objetivo propuesto en la introducción y mostrarle al lector cómo pudimos, ¿no es cierto?, cumplir con esos objetivos. Es una pequeña, ustedes que son músicos, una pequeña recapitulación mostrando el tema principal, cómo se resolvió, de qué manera se logró hacer lo que se había buscado. Para tal fin, recuerde los planteos iniciales, el recorrido propuesto a lo largo de la tesina. A veces, en algunas conclusiones, también puede incluirse algunas temáticas que, por supuesto, quedan afuera de la tesis, temáticas que no están incluidas en la tesis, porque si no sería un monstruo, ¿no es cierto? Y no sería algo puntual, algo preciso. Dicen, bueno, algunos temas que son interesantes, que ustedes descubrieron o se encontraron con esos temas, pero que van a dejar para futuras indagaciones, por ejemplo. Bien, bueno, después una sección específica de las referencias, sean musicales, bibliográficas, con las normas APA que corresponda, según lo trabajado en la materia. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en el trabajo 6. Pero aquí los estoy invitando al foro para discutir
en cada caso, bueno, cuál va a ser mi último capítulo, cuál va a ser mi anteúltimo capítulo, cuántos capítulos va a tener, cuál es el tema concreto de cada uno y cuáles son los subtemas que cada capítulo tiene, debidamente numerado y enunciados. Yo les digo algo muy importante. Ahora vamos a ir al foro de la actividad, al foro pre-actividad número 6. Bien. Acá la clave es ser muy preciso, muy claro y muy sintético. Para redactar textos más largos tuvieron el estado del arte, tuvieron muchas oportunidades en las cuales ustedes pudieron redactar un texto extenso. Van a tener que hacerlo en la tesis, pero este no es el momento. ¿Bien? Miren esto. Primero, participación en el foro. Cada estudiante con una entrada nueva, o sea, que cada estudiante en el foro pueden comentar el foro de los otros si quieren sumar algo, ¿bien? Pero cada uno tiene que tener su propia entrada dentro del foro y no comenzar a anidar unos con otros, porque si no, no se puede seguir la conversación, ¿eh? Igual todos pueden ver todo, no es algo recluido donde cada uno puede ver solo su propio trabajo, ¿bien? Pero cada uno empieza un nuevo tema. Cada entrada debe incluir de modo muy esquemático. Ustedes, ojalá me crean lo que les digo. Si ustedes comienzan a dar vueltas, si bueno, me parece que mi, eh, mi, mi- mi- mi primer capítulo trataría de, y le sale una cosa larguísima que no pueden reducir a un enunciado, a una oración, es que todavía no tienen claro de qué va a tratar ese capítulo. ¿Sí? O el tema. Bueno, no, a esta altura de la cursada, el que no tiene claro el tema, y bueno, probablemente tenga que hacerlo el cuatrimestre que viene. Bien. O sea, un solo enunciado, cuando digo un solo enunciado me refiero a una oración mediana, puede tener dos oraciones articuladas, pero de ninguna manera un texto más largo. Tiene que ser muy puntual. Y después 7 ítems numerados. Tienen que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Primero, la orientación de la carrera, si son de piano, de dirección, de canto. Después, el campo teórico de la tesis, eso que luego habíamos visto antes aquí como el marco epistemológico. Por ejemplo, si mi tesis va a ser una tesis fundamentalmente del campo de la interpretación, sirviéndome de contenidos de estética, o va a ser un trabajo organológico, como hizo alguna compañera de percusión, o específicamente de historia de la música, ¿no? O de historia de la música en relación a la interpretación, como hizo un magnífico tesista sobre los intermezzi barrocos y el lugar del humor y del sarcasmo en la interpretación historicista de estos intermezzos, pero también cómo él decidía interpretarlos en nuestro aquí y ahora. Bien, o sea, se pueden combinar estas áreas, ¿sí? Tesistas que hacen un trabajo específico, por ejemplo, acerca del rol de la improvisación, pero cómo la improvisación es una herramienta para la educación musical, una interesante tesista de guitarra. Bien, ejemplos en donde la teoría de la interpretación, la improvisación, disculpen, musical, y luego la pedagogía de la música, ¿sí? O los compañeros que están interesados en la mediación cultural, en la construcción de nuevos públicos. Bueno, ¿de qué área disciplinar es tu tesis? Digamos, bien, no es lo mismo el compañero que está dedicando a cuestiones de música litúrgica, bien, que las compañeras que está dedicando a reducción de óperas en función de los, bueno, de los presupuestos posibles, pero sobre todo de la captación de nuevas audiencias, bueno, etcétera, etcétera. Después del punto 2 tenemos el punto 3, ¿no? Es el tema de la tesis, ¿sí? El tema de la tesis. Y después con claridad cuál va a ser tu capítulo 1, aquí aparece como subtema A, tu capítulo 2, tu capítulo 3, ¿sí? Pueden tener capítulo 4, digamos, pero por lo menos podría ser en algún caso, una compañera de clave hizo un laburo bastante interesante que lo resolvió en 2 capítulos, pero porque adentro era una estructura muy, valga la redundancia, muy barroca, ¿eh? Tenía muchos elementos. Bueno, y por último, ¿cuáles serían posibles reflexiones del campo de la conclusión? Bien, bueno, muy bien. Em,
Acá tenemos, ustedes no hace falta que lo completen en forma de cuadro, como sí le pedí a otras comisiones, pero sí con la numerito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Bueno, ahí tienen un señor que se llama Juan Pablo Bien Temperado, que es de piano. Bien. Y el tema general de Juan Pablo es las reflexiones estéticas en torno al rol creativo del intérprete, búsquedas subjetivas de un pianismo intempestivo. Bueno, fue poético, ¿no es cierto? Poético, pero bastante preciso. Son reflexiones estéticas en torno al rol del intérprete, pero termina siendo búsquedas subjetivas propias de un pianismo intempestivo. O sea, claramente parecería ser un trabajo que conduce a su rol de intérprete. Bueno, un capítulo 1 hipotético, dedicado a las obras musicales como fenómeno del siempre presente en la historiografía musical de Karl Dalhaus. Bien, Karl Dalhaus es un teórico muy importante, tiene ese texto fabuloso traducido por Gedisa, Los fundamentos de la historia de la música, donde él cuenta que, bueno, que por más que haya obras que por supuesto nacieron en otro contexto epocal, el fenómeno de la interpretación, cuando yo toco una obra, siempre eso está en el presente, por más que estoy tocando una obra del siglo XIV, ¿no es cierto? Bien, entonces acá lo primero que quiere hacer este estudiante, este tesista, es describir el marco teórico de Dalhaus y por qué piensa que las obras musicales que tienen que ser interpretadas, porque si no las toca nadie, no pasa nada, ¿sí? La notación musical no es la música, bien, en los fenómenos del siempre presente. Y acá quiere desarrollar, es un capítulo del campo de la estética y de la historiografía musical. Muy bien, es un capítulo. Ojo que aparecen autores, ¿se dan cuenta? Desde la perspectiva de Dalhaus, por ejemplo. Bien, un segundo capítulo, el carácter intempestivo de la interpretación del pasado, la historia en la lectura del artista, aportes del pensamiento nietzscheano. Bueno, acá se dedica a ver el lugar del intérprete, bien, el intérprete que lee una obra del pasado y le interesa desarrollar esto desde una perspectiva nietzscheana. No importa, en este caso le interesará esto a este estudiante, ¿eh? Y luego el subtema 3, él desarrolla ejemplos concretos de esto que busca, ¿no? Modelos heterodoxos, o sea, intérpretes que no siguen la tradición de la interpretación de lo, entre comillas, correcto, y desarrolla el análisis de dos líneas interpretativas, de dos intérpretes concretos, no dos líneas, dos intérpretes concretos, Glenn Gould e Ivo Porelich, y subtitula a esta sección Claves dionisíacas de la interpretación. Fíjense que claves dionisíacas a su vez está retomando la idea nietzscheana que plantó en el capítulo anterior. Bien, y el último de los capítulos es una propuesta de tesis de 4 capítulos hacia la construcción. Miren, cuando es esto, hacia la construcción, estamos ya pensando en lo propio, en la búsqueda propia, ¿no? Ya no es el análisis de los intérpretes heterodoxos, ya no es el desarrollo de la teoría de la interpretación nietzscheana, ya no es la estética musical de Karl Dalhaus, ahora es hacia la construcción del sentido musical en el proceso de la interpretación, claves de la creación de sí, ¿no? Bueno, y ahí es un trabajo estético en donde el tesista se autoriza como creador de sí en el proceso de creación de obra. Bien, reflexiones, el rol del intérprete, la interpretación como construcción de sentido a partir de los textos preexistentes en el aquí y ahora. Bueno, esto es una tesis de estética, ¿no? De estética que busca autorizar, empoderar al intérprete, evidentemente, para hacer interpretaciones que no todos aprobarían, como sucede con la historia de estos dos grandes pianistas del siglo XX. A mediados del siglo XX, Glenn Gould; a fines del siglo XX, Ivo Pogorelic. El que no sepa los escándalos que estos dos intérpretes generaron en la historia del piano del siglo XX, búsquelo
porque es imperdible, ¿no? em, la escena de Glenn Gould con Leonard Bernstein y la renuncia de Argerich en el concurso internacional de Varsovia de piano cuando lo descalifican a Ivo Pogorelic, ¿no? Interesante desde el punto de vista estético, más allá de las anécdotas, ¿no? Otra estructura posible del campo de la historia y la estilística musical con acento con objetivo en la interpretación. Emiliano Batuta es de dirección orquestal y su tema general también es medio poético, entre infiernos, purgatorios y paraísos, el espíritu dantesco en la obra orquestal de Franz Liszt, o sea, algo bien propio del campo de la historia y de la estilística, como Franz Liszt en sus obras orquestales, un muy interesante tesista lo hizo en obras para piano, em, obras orquestales de Liszt que tienen en su temática, ¿no es cierto?, material, simbólico del universo de Dante Alighieri, ¿bien? El gran poeta italiano. Pero claves para pensar una propuesta de dirección orquestal, o sea, nuevamente, y acá de forma más explícita que en el tesista primero, ¿bien? Acá vemos el interés por eh, analizar la herencia dantesca en Liszt e interpretar de esa manera infernal o paradisíaca, ¿no? La presencia, primer capítulo. Miren algo bien, acá está escrito, bueno, acá está mal escrito. Bueno, la presencia de la literatura dantesca en la música de Franz Liszt, ¿eh? Bueno, esto es algo de historia de la música y de historia de la literatura. Bien, ahí yo no tengo mucho que decir, tengo que buscar buenas fuentes, buenos libros, eruditos y estudiar y contarle al lector cuál es la presencia de la literatura dantesca en la obra de Franz Liszt, o la obra orquestal, ¿no es cierto? Es la obra orquestal de Franz Liszt. Bueno, por ahí no quiso decir orquestal, por ahí quiso decir en general, ¿no? Bueno, yo no sé lo que quiso y estos ejemplos los inventé yo, pero bueno, no sé ni lo que inventé. Bueno, pero luego un segundo capítulo. A mí me interesa mucho de esta estructura, cómo se va haciendo un zoom más, m- más pequeño. La presencia de la literatura dantesca en la música de Franz Liszt y luego, ya no en general, sino la Sinfonía de la Divina Comedia de Dante de Franz Liszt, historia, elementos técnicos y análisis musical. O sea, me dedico a una obra en particular de Liszt y veo ahí qué pasa con su historia, con su composición, con sus elementos técnicos, con su análisis musical. O sea, analizo la obra en concreto. ¿Bien? Y luego ya no analizo la obra en su, en su composición, sino me ocupo de la obra en su interpretación. Capítulo 3 en torno a las interpretaciones. Y acá dos interesantes secciones en el capítulo 3: la interpretación de otros y mi interpretación. Bien, análisis comparativo, técnico, estético de interpretaciones significativas entre orquestas, directores, etcétera, de otros, ¿no? Y además es interesante cuando hay posiciones diferenciadas entre uno y otro que hacen cosas diferentes. Y luego una descripción autoetnográfica, ¿bien? Estética de la propia interpretación. Esto quiere decir relatar, recuerdan como la narración que tuvieron que hacer en el primer punto, ¿no es cierto? La primera actividad. Acá es una autoetnografía estética de la propia interpretación, el proceso del encuentro con la obra, cómo se estudió esa obra, qué intercambio se hizo cuando yo comienzo a tocar esa obra, cantar esa obra, dirigir esa obra, y quién me escucha, qué me dicen mis maestros, pude foguearla, pude dirigirla, tocarla en algún lugar, cuál fue la devolución del público, la grabé en algún momento, me pude escuchar, la construcción de una propuesta estética de interpretación que sería entre nosotros la propuesta de interpretación de la tesis concierto, con la cual esta tesis teórica dialoga. Bien,
Presencia de la construcción, reflexiones posibles, presencia de la construcción de una propuesta estética en la tesis concierto. O sea, un análisis del acto curatorial. Bien, ¿por qué decido interpretar esta sinfonía, Divina Comedia, bien, Divina Comedia de Dante, una sinfonía de Franz Liszt? Bueno, investigué el universo dantesco, investigué la recepción del universo dantesco en Franz Liszt, estudié concretamente esa obra musical desde perspectivas de análisis musical, históricos, estéticos. Cuando hacen un trabajo de análisis, expliciten desde dónde van a hacer el análisis, porque hay muchas formas de hacer análisis musical, hay marcos teóricos de los cuales se hace el análisis, ustedes simplemente lo cuentan desde dónde, ¿bien? Y luego el análisis de las interpretaciones ajenas y una invitación, que es eso lo que hace una tesis de artista, no una descripción como hace un científico, sino una invitación a esta lectura que yo, en este caso, el hipotético tesista, ¿cómo se llamaba? Emiliano Batuta, decide dirigir en su concierto de graduación. Bueno, espero los 7 puntos de cada uno de ustedes. Recuerden que es una sola oración, una oración y media, una cosita así de chiquita, pero la cuestión es la claridad de la exposición. Si esto no está claro, va a haber problemas en la tesis. Va a empezar a crecer de manera desproporcionada o sin una lógica interna sólida. Bueno, les mando un saludo y los leo en este foro que es el foro más importante de la materia, ¿no es cierto? Los otros foros fueron foros optativos. Este es un foro que hay que sí o sí poder desarrollar.